la mañana y expresar tus inquietudes y necesidades, solo tienes que llamar al 1-809-682-8016, 809-682-8142 y desde el interior sin cargos al 1-200-0714. Además de nuestras líneas con saldo automático, 809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. Seguimos con el contenido de la opción de la mañana, siempre agradeciéndoles la sintonía. En este minuto son las 8:02 y hoy es martes 20 de julio del año 2021. Hay una señora en lo que van entrando unas cuantas llamaditas. Primero dar los números de teléfono: 809-688-0715. Igualmente pueden llamarnos al 809-682-8016 y 809-682-8365. La señora Juana Pérez, ella dice que por favor hagamos un llamado al alcalde de Boca Chica, el señor Fermín Brito, que dónde está el dinero que se les descuenta todos los meses para la seguridad social. Ella dice que está discapacitada y que no tiene seguro a pesar de que se lo están descontando. Sigue la misma situación de las personas que trabajan en los ayuntamientos, que una resolución obliga a incrementarles el salario, pero entonces el ayuntamiento o los ayuntamientos dicen que no tienen cómo pagar la seguridad social, le descuentan lo mismo y la seguridad social mantiene esos fondos retenidos. Ojalá que esta situación pueda solucionarse. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Adelante. Por lo menos el Chule está dando esperanza a la gente del PRM. Por lo menos, Ray Romero del Cercado. Adelante, Ray. Que eso es bueno, que Chule dé esperanza a su gente, porque hay mucha gente que está desesperada. Pasen buenas, les escuchando. Usted también, Ray Romero desde el Cercado. Buenos días. Buenos días, Patricia, Michael, Johnny, todo el país. ¿Cómo está usted? Fernando y tu amigo Bigote. Bigote, adelante, Bigote. Nosotros estoy llamando porque en esta mañana de hoy y este mes entero, nuestra familia querida y adorada, cumplimos años uno atrás de otro. Cumplí el 18, la querida hija también el 20. El 20 cumple la querida esposa que está de cumpleaños en el día de hoy. La querida suegra el 30 de este mes. Es decir, que estamos de fiesta de aniversario de cumpleaños. Pero por otro lado, rápidamente, permíteme decir también que hay que felicitar a Chu Vázquez, porque es un hombre contundente y preciso como está haciendo el gobierno de Luis Abinader, y que estamos seguros y plenamente seguros, vuelvo y repito, de que él va a hacer las transformaciones que la policía por muchos años necesitaba este país. Muchas y para gracias. finalizar, Patricia, déjame decir también, ser justo es lo primero. No se puede ser tan mezquino. Tú no puedes llenar las calles de basura para tener un ataque sistemático en contra de un hombre que todo el mundo conocemos, la seriedad, la honestidad y el trabajo sistemático de Manuel Jiménez. Esa gente hay que cogerlo preso. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día, le habla Natanael, barrio 27 de febrero. Adelante, Natanael. Si él no da entrevista y no da la cara, el señor Manuel Jiménez. Yo quiero hablar con Manuel. Pero adelante, caballero, ¿quién nos habla? Natanael. El señor Chu está para hacerle una pregunta. ¿Que el señor Chu está? Si está o ya se... No, ya se retiró. Okay. Aquí está ahora con nosotros Norberto Rondón, es nuestro próximo invitado. Así es. Ok, lo que pasa es que yo le iba a decir al señor Chu que cómo él iba a identificar, después que termine el plan de desarme voluntario, cómo él iba a identificar las armas. Bueno, fácil, ilegales a ti te haga, ya hay una lista. Si tú tienes una arma que tiene 10 permisos, que tú no lo... Tú estás en una lista en Interior y Policía, van a ir a tu casa. Van a ir a tu casa con una orden de un juez, pero claro. Y a la mala ya no sería con la misma amabilidad. Exacto. Y por favor y vengan. Porque la gente cree que el que tiene arma legal, no. Quizás por un problema ahora de este lío, de este tranque que hubo, de cambio de gobierno con el departamento que tiene que ver con las armas. Entonces pararon eso y tú tienes tu solicitud, tu permiso, lo que sea, y tienes que ir. Eso no tienen problema. El problema lo ha buscado interior en ese caso. Adelante. Yo quisiera que alguien le diga a Manuel Jiménez que yo quiero hablar con él. Ajá. Porque yo sería, primero, a mí no me interesa para nada, absolutamente para nada, ningún beneficio del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Ni que me lo den, no me interesa. Ahora, yo hace muchos años que tengo una gran preocupación.
Y es que las posiciones emergentes, los proyectos emergentes, los proyectos distintos, los alternativos en la República Dominicana no cuajan. Y eso me crea una ansiedad. ¿Cómo es posible que Manuel Jiménez no funcione? ¿Quién me dijo a mí eso? Que se pare alguien y me diga a mí si Manuel no tiene las condiciones morales. Yo te digo por qué. Las condiciones morales, el espíritu, el talento. ¿Me van a decir que Manuel va a fracasar en Santo Domingo Este? A mí me lo van a decir. Manuel, hable conmigo. Hable conmigo. ¿Sabe por qué? No es que yo sea más que nadie. Es que a ti te hace falta una orientación sana. Manuel no puede fracasar. Manuel no puede fracasar. Manuel, yo no quiero que Manuel y cualquiera va a fracasar en ese sistema así. Mientras tanto, pero es que hay invitados, no lo vamos a cansar con este tema. El señor amigo mío, Norberto Rondón, él es ex embajador y presidente del Consejo de Frontera, adscrito a la Cancillería. En este minuto son las 8:08, martes 20. Sé que bienvenido. En este momento. Sí, claro, yo voy a... Aquí está el profesor William Capellán, el señor Johnny Vázquez, el garrote de San Juan, y Michael Miguel Holguín. Repíteme las funciones de don Norberto. Él fue embajador y actualmente es presidente del Consejo de Frontera, adscrito a Cancillería. Él fue presidente del Consejo de Frontera. Exacto. Junio 2013 a abril 2015. Excelente. Yo quiero rápidamente, a mí no me gusta abundar mucho para preguntar rápidamente la situación haitiana. Bien, bueno, lo primero que quiero agradecerles a ustedes la invitación para que hablemos de un tema tan importante usted crea que tenga que hacerlo. Lo que tiene que ver con Haití y con la frontera. Oye, este hombre que me gusta. Bien, bueno, mira, la situación de Haití no es nueva. Haití es un país que ha vivido de crisis política en crisis política desde el día 2 de enero de 1802. Es decir, al otro día de proclamarse independientes, empezaron los problemas en Haití. Los problemas en Haití son de carácter, antes que político, son de carácter antropológico-cultural. Porque hay que entender cómo se formó lo que hoy es la sociedad haitiana. Haití es el fruto de una suerte de ocupación de facto por parte de filibusteros, por parte de bucaneros, por parte de negros africanos. Esclavos. Que fueron esclavos y, digamos, el famoso cimarronaje, se fueron para las montañas para ser libres en el monte, para ser libres en lo que aquel entonces era una selva tropical, lo que hoy es el denominado territorio haitiano. Entonces, evidentemente, eso ha hecho prácticamente imposible que pueda haber una compactación social en Haití. Por eso tú ves que en Haití se hablan 3 o 4 dialectos. Haití tiene solo 3 cosas que los unen mayoritariamente, que son el vudú, el color de la piel, el fomento de la negritud. La negritud y rechazo de lo blanco. Y el rechazo de todo lo extranjero. Sí, señor. Y últimamente la antidominicanidad. Porque Haití siempre ha buscado en un tercero el culpable de sus problemas. Fíjate, por ejemplo, que ahora han querido traer hacia República Dominicana. Pero espérate, ellos compraron una fritura en Elías Piña. Sí. No, el avión es de una empresa dominicana. Se reunieron en un hotel. Lo del hotel se desmintió. Lo del transporte en una línea aérea de un ex candidato presidencial de cuyo nombre no quiero ni acordarme. Eso es un tema empresarial. A ellos los contrataron y dieron un servicio. Sin embargo, ellos están buscando o la República Dominicana, o Colombia, o los Estados Unidos. Siempre hay el otro, ¿verdad? Un culpable externo a su desgracia, y ellos no han hecho lo primero que deben hacer, que es una introspección. Nosotros somos los principales culpables, como sociedad, los haitianos, de los problemas de Haití. Esa cúpula empresarial, oligárquica haitiana, a la que no le importa al pueblo haitiano. Porque esa gente va y compra sus ropas y sus cosas en Miami, o viene aquí y lo compra. Sí. O va a Francia y manda a sus hijos a estudiar a Europa y después se quedan por allá. Por eso tú ves que en Canadá hay una diáspora haitiana
de profesionales, de ricos, médicos sobre todo. Bien, sí, la tiene los Estados Unidos, en Nueva York, al norte de Nueva York, lo tiene Miami, y la tenemos nosotros aquí. Lo único que la de aquí todavía no hace mucha vida pública, pero tú vas a esas torres y tú te vas a encontrar que muchas de esas torres viven familias haitianas adineradas. De hecho, había un ministro haitiano que era ministro en Haití y venía los jueves en la tarde aquí, se iba los lunes por la mañana y tenía su familia y sus hijos viviendo aquí en los casicazos. Norberto. Y Mantelí vive aquí. Aquí en Gasco, están los hijos Mantelí. Vamos a olvidar un poquito la revolución haitiana allá lejos y coloquémonos en el siglo XX. ¿Qué fue lo que terminó con la desarticulación, con la desocialización? Porque Haití hace 100 años no estaba tan perdida. Haití, de hecho, yo fui a Haití hace unos años y yo veo oasis de bienestar y de sociedad. De desarrollo. Los hay. Entonces, dime en el siglo XX, ¿qué fue dónde comenzó la desarticulación? Mira, hasta el año 1960, el Producto Interno Bruto de Haití y el de la República Dominicana eran casi parejos. Exactamente. Hasta 1960. Sí, correcto. Sí. Hoy en día, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana es 10 veces el de Haití. Sí. Y tú dirás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso bueno, es la pregunta mía. ¿Qué pasó? Es sencillo. El crecimiento de la economía y la estabilidad económica haitiana dependió siempre de la exportación de productos o de rubros que no fueron mantenidos. Por ejemplo, la exportación de madera. Se cortó la madera, pero no se volvió a sembrar madera. Entonces, la exportación de caoba, de pino, de roble, no hay madera, se fue a pique. Okay. Bien, la industria azucarera no se transformó y en eso le pasó lo mismo que a República Dominicana. Se siguió produciendo azúcar de caña cuando hoy se produce azúcar de remolacha, hoy se produce azúcar de maíz, y entonces llegó un tiempo que ya no era económicamente productivo, sustentable, no había rentabilidad en la producción de caña de azúcar. Entonces, Haití tiene, por ejemplo, un régimen de la tenencia de tierra que no permite la inversión extranjera. Pues a un extranjero en Haití no le venden más de una determinada cantidad de terrenos. Tú no puedes ir a Haití y decir, voy a comprar 10,000 tareas de tierra y voy a hacer una finca con 10,000 tareas de cacao. Cuando Haití tiene zonas montañosas que si se reforestaran con cacao o con café por un tema de que son productos que necesitan un determinado nivel de clima, pudiera contribuir a la reforestación y a la producción de divisas y a la generación de empleo y a la creación de una cultura productiva de una serie de rubros. Pero no lo hay. ¿Qué exporta Haití? Carbón vegetal. Tú te encuentras en los supermercados en los Estados Unidos y en Canadá que Haití exporta carbón vegetal, la mayor parte del cual va de los bosques dominicanos, porque ya los bosques en Haití han prácticamente desaparecido. Pero nadie en Haití se ha puesto a crear fincas energéticas, que tú siembras, haces un raleo, pero viene una nueva cosecha de los árboles. De hecho, habiendo frutos, o plantas, mejor dicho, de crecimiento rápido, como el caso de la acacia, la acacia magnum, sí, que en 3 o 4 años tú tienes un árbol de 20 metros de alto. Pero eso no se hizo. En el plano político, estoy satisfecho. Ya lo entendiste en el tema económico. En el tema económico. Ahora, pero ¿qué pasó como acontecimiento social que no se pudo lograr, que no se pudo mantener la cohesión? Ahí viene. La intervención de fuerzas extranjeras en la redefinición de la arquitectura política haitiana fue un perfecto desastre. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es un organismo que está al servicio simplemente de los grandes intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuando se produce un cambio en la política exterior de los Estados Unidos de sustitución de las dictaduras
por las democracias representativas, se entendió que había que terminar con el último dictador que quedaba, o los últimos dictadores que quedaban en América, que eran Stroessner en Paraguay y Baby Doc en Haití. Perfecto. Queremos democracia. Democracia representativa. Pero trajeron por las greñas un modelo político sueco. Un parlamento que tiene que ratificar los ministros. Un primer ministro. Un senado que se modifica por tercios, estilo el Congreso norteamericano, que el 33% se elige al tercer año, otro 33%. Que siempre hay experiencia. Sobre todo. Cuando lo que Haití necesitaba, cuando Haití lo que necesitaba era de pasar de la dictadura a la dicta blanda como una forma de transición. Aquí lo vivimos. Se produce el ajusticiamiento de Trujillo, vienen 5 gobiernos en 5 años y los norteamericanos dicen, vamos a arreglar. Necesitamos un hombre que en el marco de ampliar las libertades, pero manteniendo cierto poder coercitivo, permita una transición hacia una democracia. Entonces, los norteamericanos, como ya Bush había sido derrocado y tenía una matriz de rechazo, porque Bush quiso hacer algo parecido, de una dictadura a una democracia funcional, a una democracia tan amplia, a una constitución tan amplia, que hoy en día esa constitución del 63 pudiera perfectamente dirigir los destinos de la sociedad dominicana de hoy en día. Y yo diría que la del 2010 está por debajo de la del 63, pero no era el momento histórico. Entonces, se entiende correctamente. Entonces, ¿qué pasó? Entiende bien. Tú tienes en Haití que el presidente designa un primer ministro y el Senado se lo tiene que aprobar. Claro. Eso en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Bélgica, en Alemania, en Islandia funciona perfectamente. En Dinamarca. Pero de una sociedad tribal, de muchas tribus. De muchas tribus. Cada pandilla, de las 13 pandillas que hoy tienen el control de Haití, corresponden a grupos étnicos originarios. Por eso tú encuentras en la configuración antropológica de los haitianos, tú ves unos haitianos de poca estatura, estilo Aristí, correcto. Tú ves otros haitianos que son de mucho tamaño, hombres sobre los 6 pies, delgados, pero que tienen las extremidades inferiores muy alargadas. Porque se traían africanos esclavos venían, por ejemplo, tú te encuentras unos haitianos con los ojos claros, con los ojos verdes. Comenzando con azúcar. Esos son porque esos son los árabes. Esos son los llamados negros carabalí. ¿Por qué se le llaman carabalí? No, eso tiene que ver porque eran exportados, por decirlo de algún modo, desde el puerto de Caraval. Entonces, cuando llegaba un barco negrero, ¿verdad? Desde Caraval, yo quiero 2 carabalices, dame par de carabalices. Y venía alguien y los compraba. Dame par. Era así. De hecho, en Haití la esclavitud no es verdad que terminó con la declaración de independencia. Eso ha sido parte de un discurso bonito de los círculos intelectuales, porque después en Haití empezamos a tener negros esclavizando a mulatos y negros asesinando a blancos por el solo hecho de ser blancos. Claro. Porque Haití empezó con aquella teoría de tierra arrasada, con eliminar toda la riqueza que tenían los colonos franceses. Incluso creo que la Constitución prohíbe que un blanco dirija Haití. La propia Constitución haitiana. Y en Haití, si un niño nace y no se sabe quiénes son sus padres, se considera haitiano si es negro. Fíjate, si es una sociedad es racista. Evidentemente, ellos creen, y en eso influyó mucho el pensamiento de Jean Price Mart sobre la superioridad del negro haitiano. Pero ¿qué vimos? Un Haití que se dividió en el imperio del norte y el imperio del sur. 22.000 kilómetros con 2 imperios. Imperios. 2 imperios. Y tenían 2 emperadores. Y tenían 2 emperadores. Entonces, evidentemente, de que una sociedad fundada en esos cimientos es muy difícil que pueda desarrollarse. Fíjate que los norteamericanos se pasan 15 años
Los norteamericanos se pasan 20 años, del año 1914 a 1934 en Haití. Y en estos días fue que el primer haitiano llegó a las grandes ligas. No aprendieron a jugar béisbol. Aquí vinieron en el 2016 y hoy nosotros somos la principal potencia beisbolística del mundo. En proporción a la población. Sí, sí, sí. Doctor, mire, usted entró en el detalle, lo dijo casi ahora, que la esclavitud en Haití no ha desaparecido. Y la información no solamente lo que yo voy a decir, sino UNICEF, que hay cerca de 500,000 de niños esclavos ahora. Los rastabés. Sí. Por ejemplo, una familia, porque son muy prolíficos, tiene 8 niños, no los puede mantener y le dice, mire Rondón, yo le voy a regalar 3. Y le da 4 a Michael Miguel y 3 a Patricia y se lo entrega. Y esos niños son utilizados en lo que sea. Cuando ya las niñas son grandes, son esclavas sexuales. ¿Eso se está dando en la actualidad? Sí, sí. Patricia, ¿tú oíste eso? Escuché y estoy... Oye, sin palabras. Cerca de 500,000 en este momento, en el año 2021. Entregadas como esclavas sexuales. Entregados te lo entregan a ti. Te lo entregan y tú eres el dueño. Es como una mascota. Es una mascota. Lo usan en el servicio doméstico. Sí. En los trabajos agrícolas. Norberto, para que Michael. Y trabajadores. Sí, señor, sí, señor. El papel de la minutá. Que la minutá. Pero ¿cuál fue el papel de la minutá? Mira, Michael, oye esto. El papel de la minutá fue vergonzoso. Hay gente que no sabe que hay países como Uruguay que mantiene sus fuerzas armadas de prestársela a la ONU para el trabajo de los cascos azules porque hay buena remuneración para los soldados y para el país, porque se convierten en exportadores de divisas. Yo estuve en más de una oportunidad. Yo estuve en más de una oportunidad en los campamentos de la MINUSTAH en Haití en el tiempo en que fui presidente del Consejo Nacional de Fronteras. Y la MINUSTAH tenía atribuciones muy limitadas a solo mantener el control político. No el control de la delincuencia, no control sobre la migración, no control sobre los problemas interfamiliares. Simplemente era patrullando para que no se hicieran huelgas, para que no se produjeran levantamientos militares. Sociales. Y eso. Y muchos lo que fueron fue allí a disfrutar del sexo de las haitianas y de los haitianos. Y a embarazar haitianas. Sí, sí, sí. Porque es que en Haití el tema de la violación es prácticamente cultural. Es decir, 50,000 mujeres y niñas fueron violadas tras el terremoto del 10 de enero del 2010 en los campamentos. Y eso se pasó sin pena ni gloria. De hecho, en Haití es prácticamente visto como normal, porque es un hábito tribal traído de África, la famosa violación en manada, que la hemos visto que lo están llevando los grupos africanos a Europa y a España. Manada. Sí, 5 o 6 amigos deciden que hoy vamos todos con fulana y le damos para allá. Todos juntos. Todos, un rato tú, otro yo, hasta que la dejamos a punto de morir. Norberto. Entonces, evidentemente, de que cuando tú tienes una sociedad que tiene esos valores como válidos. Un primitivismo completo. Sí, es difícil de desarrollarla. Entonces, quienes lo han intentado o querido hacer algo por Haití han encontrado el rechazo de quienes entienden que esa es su normalidad. Fíjate que en Haití matan a una persona, lo descuartizan delante de todo el mundo. Y tú no ves a nadie intentando evitar que lo maten. Auxiliar ni nada. No. Eso aquí. Y lo prenden y. Sí, pero señores, hubo un presidente haitiano, Jean Bertrand Aristide, que está en Haití, llegó el viernes, que hizo una apología del famoso collar. El collar de Lebrun. Papá Lebrun. Papá Lebrun era un centro de gomas. Sí. Entonces, un día lo asaltaron y cogieron esas gomas, se la entraban por la cabeza para que la gente quedara con los brazos inutilizados, le echaban gasolina y los prendían en fuego y la gente salía corriendo a morirse como una antorcha humana. Y un presidente fue capaz de decir públicamente y de promoverlo y de pretender justificarlo.
Jean Beltrán Aristide. Y era sacerdote católico. Sí. Es decir, alguien que pasó por un seminario donde lo más que se te habla dentro de un valores cristianos es del amor al prójimo, de la solidaridad con el otro. Es una sociedad muy, muy compleja. Porque vuelvo y te digo, es hecha de retazos. Sí, ya se acabó el tiempo. Permíteme preguntarte, primeramente, políticamente, ¿quién es Norberto Rondón? Y dos, ¿cuál es la visión que tú tienes del momento? Ariel Henry. No, aquí. Sí, en este bueno, país. yo soy dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Es el único partido en el que he militado durante toda mi vida, durante más de 35, 36 años. Deberían ser los 41 que tiene el partido, porque yo estuve con mi papá teniendo 14, 12, 13, 14 años en el acto fundacional del partido, pero yo era un niño, ya militando políticamente a partir de que adquirí derechos ciudadanos, le hace cuando cumplí 18 años que me inscribí en la Fuerza Nacional Progresista. Actualmente, mira, la situación de la República Dominicana es muy compleja. Tenemos, por un lado, una crisis sanitaria. Tenemos una crisis política que amenaza con venírsenos encima, que es la crisis política haitiana. Y tenemos un gobierno que tiene un presidente lleno de las mejores intenciones, pero que sus funcionarios no hacen lo que en el béisbol se llama el teamwork. Es decir, no están trabajando hacia metas comunes. Por eso tú ves, por ejemplo, y ustedes lo tenían invitado aquí al ministro del Interior, da unas declaraciones antes de ayer diciendo que el Ministerio de Defensa tenía 10,000 hombres en la frontera. La seguridad exterior es una atribución del Ministerio de la Defensa, no del amigo Chu Vázquez. Entonces tú te encuentras a un ministro de una cartera opinando sobre cosas de otra, gente con proyectos particulares. Mira, ahí tenemos el caso del director del Indotel. Él cree que él puede ser presidente. Y es lo que tiene montado, es una estructura con la que él pretende, y ya andan alabarderos diciéndole que él tiene condiciones para ser un grupo en la radio, ese es presidenciable. Y eso se convierte una frase de presidenciable. Sí, pero también eso se convierte en una fuente de recursos no lícitos. Entonces, el presidente, yo entiendo que tiene la oportunidad de oro, empezando ahora el 16 de agosto, cuando conmemora su primer año de gobierno, de remenear la mata. Tú tienes, por ejemplo, un canciller que no pega una. No solo frente al tema haitiano, frente a ningún tema. La Cancillería sigue siendo un desastre. La Cancillería sigue siendo un huacal. Por ahí anda gente todavía del gobierno pasado cobrando $7,000, $8,000 y dándose la buena vida en Catcana o en Punta Cana o en Miami, pero está nombrado en Inglaterra o está nombrado en Rusia o sabe Dios dónde. Y a eso ese señor no le ha hecho, no lo ha enfrentado como ha debido. Entonces, la situación de la República Dominicana, evidentemente, de que se ciernen nubarrones muy grises, porque tenemos también el tema de la crisis económica mundial. Señores, lo que significó la parálisis de la industria a nivel mundial durante el año 2020, las consecuencias se están viendo ahora. Hay 1 millón de vehículos paralizados en la fábrica de automóviles por falta de los microchips que son los que tienen el control de las computadoras de los vehículos. Pero tuvimos el evento del canal de Suez. Y el que no tiene una idea de lo que es la logística del transporte internacional de mercancía, no sabe lo que es la parálisis de un punto de comercio internacional fundamental en el día de hoy. Para todos los países. Como lo es ese canal de Suez. ¿O ustedes creen que cada vez que los Estados Unidos se meten en ese Golfo Pérsico y en esa zona es solo por garantizar el petróleo? No, es que el comercio mundial gira en torno a 3 grandes cruces, que son el Mediterráneo, el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Por eso siempre los ojos del águila imperial están puestos sobre esos 3 puntos de comercio mundial. Ya para despedir, señor Norberto Rondón, quisiera saber qué sugiere usted que debe hacer la República Dominicana con la situación que está viviendo Haití. Hasta ahora, por la gracia de Dios, no ha pasado nada, se mantiene la calma, la paz, pero usted advierte de que se avecina una crisis política que República Dominicana podría cargar con ella. Entonces, desde ya, ¿cuáles son las sugerencias que usted, como experto en temas fronterizos, sugiere al gobierno a implementar? Mira,
Con el tema de lo que hay que hacer en la frontera, tenemos que generar dos agendas. La agenda inmediata y una agenda a mediano y largo plazo. En lo que es la agenda inmediata, lo primero que tiene que hacer el gobierno de la República Dominicana es mantener la operación Gavión y debe ser reforzada. Segundo, el gobierno de la República Dominicana tiene que mantener lo más posible el flujo de alimentos hacia Haití. Y lo más importante, el gobierno dominicano tiene que convertirse en el vocero y defensor de Haití frente a la comunidad internacional para que la comunidad internacional juegue su papel y los culpables externos, porque hay culpables internos y culpables externos de la crisis haitiana, asuman su responsabilidad. Canadá, los Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Chile, Argentina, tienen que asumir los famosos G20 tienen que asumir una cuota de responsabilidad. Haití necesita un programa amplio de reforestación de sus cuencas altas, medias y bajas. Haití necesita un programa amplio de generación de empleo con ejército de reforestantes. Haití necesita carreteras, hospitales. Haití necesita sistemas de acueducto de agua potable. El 70% de la población haitiana no tiene acceso a agua potable. Entonces, levantar la producción. A mediano plazo. Que no producen nada. Pero oye, tú necesitas generar el empleo. Ahora, otra cosa que debe hacer la República Dominicana inmediatamente, y lo manda el artículo 10 de la Constitución, es generar un régimen fiscal especial para los ciudadanos dominicanos que viven en la frontera. La primera línea de defensa no son las fuerzas militares, son los habitantes dominicanos de la frontera del lado dominicano. Entonces, por ejemplo, hay que eliminar el pago de impuestos sobre la renta a los empleados públicos que trabajan en la frontera para que el médico que gana 60,000 pesos en el hospital de Dajabón le llegue su salario de sus mismos 60,000 pesos. Que el descuento de la seguridad social lo asuma el Estado, que el descuento del impuesto sobre la renta lo asuma el Estado. Necesitamos eso. Mira, la Guerra Fría terminó. Entonces necesitamos a mediano plazo que los cazadores de Constanza sean movidos a Restauración, que es un punto medio en frontera norte y sur, para que actúen como una fuerza de control rápido frente a eventualidades como secuestros. Necesitamos que San Pedro de Macorís necesita una base de la Armada, no una brigada del Ejército. Esa brigada hay que moverla a Dajabón. El CESFRON tiene que ser modificado, porque resulta que el CESFRON solo tiene actuación en los puntos, en los pueblos donde hay puntos de cruce fronterizo. Exacto. Pero en Montecristi no funciona el CESFRON. En la provincia de Bauruco no funciona el CESFRON, ni en Santiago Rodríguez tampoco, que son dos provincias de amortiguamiento que están pegadas fronterizo. Sí. Y de hecho, en la ley de incentivos fronterizos se le considera provincias fronterizas. Y en los últimos 10 segundos decía el señor capellán que el muro no es necesario porque alguien que sea buen nadador desde Fort Liberté llega nadando a Montecristi. Y yo le digo a ese señor que tiene un cruce fronterizo ilegal sobre el cual nosotros estamos trabajando para someterlo a la justicia, porque aquí los únicos puestos fronterizos que deben existir son los que están en los tratados binacionales entre Haití y la República Dominicana, no uno que se le creó a él para el beneficio de su empresa, que le da más empleo a los haitianos que a los dominicanos. Muchísimas. Entonces, una mujer embarazada no va a nadar de Fort Liberté. ¿Cuánta gente se va a arriesgar a irse nadando, como dice él? Si tú mejoras el CESFRON y le pones control marítimo en Pedernales y Montecristi, entonces el CESFRON tendría control sobre quien eventualmente se aventure a venir nadando. Señores, gracias y disculpen que les robé un par de minutos. No gracias, señor Norberto Rondón, embajador y expresidente del Consejo de Frontera adscrito a la Cancillería, por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Vamos a una pausa comercial y les pedimos, como siempre, que se queden con nosotros porque todavía queda mucho contenido. Gracias. La Opción.